Ya, ahora sí, buenas noches chicos. Por si acaso, que alguien más grabe. No estoy seguro de si se configuró bien. Pero bueno, alguien está pidiendo entrar. Ya. Pues bueno chicos, los que estuvieron el año pasado con Pérez López sabrán de que el profesor es muy puntual al poner sus preguntas. Son objetivas, son para marcar. Así que el, el, el mejor sistema para analizar estos delitos es mediante preguntas, el cual me gusta realizarlo con Notion. Así que para comenzar, una de sus preguntas podrían estar desarrolladas con los elementos del hurto, lo cual es un buen punto de partida para empezar, ya que del hurto se despega el robo y hasta de ahí podríamos diferenciarla de otros delitos patrimoniales. Así que, ¿cuáles son los elementos del hurto? Y hay que tenerlos bien en claro. Los más sencillos son estos. Tenemos la sustracción del bien, el apoderamiento ilegítimo, que sea un bien mueble y que sea la ajenidad. El bien mueble es el que menos se tiene que memorizar, porque casi todos los delitos contra el patrimonio tienden a ser bienes muebles. Algunos nomás son inmuebles y esos destacan, ¿no? Como la usurpación, daños, etc. En sustracción del bien vendría siendo la parte objetiva para lograr el apoderamiento legítimo. De ahí es donde viene la parte subjetiva. Como se sabrá, un delito está compuesto por una parte concreta y el otro la intención del delincuente. Cuando nosotros queremos hurtar, lo que en el fondo queremos es apoderarnos de un bien de otra persona. Y para apoderarnos de un bien mueble, ¿qué tenemos que hacer? Sustraerlo, tenerlo en nuestra posesión. Entonces siempre primero vendría la sustracción, la parte objetiva, para luego pasar al apoderamiento, la parte subjetiva. Sustracción, el doctor lo pone como cambiar de un lugar y trasladarlo desde su lugar de origen. Una pregunta que mencionó el profesor es que ¿qué pasa si se esconde este bien? Si se logra esconder un bien, tipo, yo quiero robarle a alguien su celular, estamos en una fiesta, al esconderlo no lo estoy sustrayendo, entonces no es hurto, pero sí va encaminado al delito de hurto. En ese sentido, si es que me atrapan antes de sustraerlo, sería un acto preparatorio. Luego, en la sustracción se da la violencia, también puede ser una pregunta de examen. ¿Es bien explícito este tema? Uy, ¿alguien quiere entrar? ¿Es bien explícito este tema de la violencia en el robo, en la usurpación? Sin embargo, en el hurto igual hay violencia, aunque no lo parezca, pero esta violencia está limitada al objeto, solamente con el objeto. Cuidado, para mí esa es una pregunta fija. Y luego de haber logrado esta sustracción, este movimiento real del bien, es donde podríamos ver el apoderamiento. Es el resultado de la sustracción, la convicción de hacer algo nuestro. El doctor lo simplifica en tres momentos: quebrar el ámbito de custodia, efectuar un desplazamiento material y construir un nuevo ámbito de dominio. Ante ello, y para tenerlo más visualizado a qué nos queremos referir, podríamos destacar que la distancia no es un factor clave para determinar este apoderamiento, que está relacionado con la esfera de dominio. Si yo creo que queda muy en claro que está dentro de mi propiedad, dentro de mi posesión y mi esfera de dominio, mi laptop, que ahorita estoy utilizándolo. Porque está frente mío, lo tengo. Pero si tuviera una laptop en mi casa, en un lugar muy lejano, en San Marcos, se me olvidó ahí, o lo dejo ahí en custodia de alguien, o, un ejemplo más concreto, dejo mi coche estacionado, ¿no? Y los coches se dejan lejos, lejos. O una computadora que está más anclado al lugar y me voy al mercado, igual está dentro de mi esfera de dominio, porque conlleva una intención de conservar el bien. ¿Cómo se recrea esta intención? Pues estando en mi casa, poniéndole seguro a la puerta del auto, o una bicicleta le pones candado. Y esa intención de yo conservarlo es lo contrario a que tiene el delincuente de él apropiárselo.
Y toda esa construcción se resume en los momentos, ¿no? Quebrar ese ámbito de custodia, luego desplazarlo, que es la sustracción, desplazarlo es la parte objetiva, la sustracción, y luego construir un nuevo ámbito de dominio, o sea que es suyo. Más tarde vamos a seguir tocando el tema, ¿no? La distancia no es un factor clave, ya que puedo tener algo cerca. Yendo al mismo ejemplo, si yo te regalo mi celular, a pesar de que esté muy próximo a mí, ya deja de ser mío. Si yo quiero deshacerme de un mueble viejo, en el momento en que lo ponga en la calle, ya deja de ser mío, porque ya es basura, al menos de mi perspectiva. ¿Por qué? Porque ya no está esa intención de conservarlo, lo cual puede ser probado porque ya no está en custodia, ya no está dentro de mi casa, no le puse un seguro, no le puse un papelito que dice no se lo lleven. Así que el apoderamiento está más ligado al ámbito de la intención. Y esa intención se plasma en actos de conservación del bien, lo que precisamente es lo que el delincuente quiebra. Uh-huh. Para que una persona sea víctima. Uy, esto ya está más abajo. Para que una persona sea víctima debe ser poseedor legítimo. Esta pregunta también se lo hicieron. Y básicamente en otro sentido sería, ¿qué pasa si yo hurto un bien hurtado? ¿Se calificaría como el delito de hurto? Y la respuesta del profesor es muy curiosa. Dice, no, si yo le hurto un bien hurtado no califica como hurto. Por cuestiones de tiempo no vamos a profundizar mucho en ello, pero vamos a dejar en claro que a un nivel el derecho no protege lo ilegal, ahí está ese punto, ¿no? El derecho no protege lo ilegal, tiene que ser el origen del bien lícito, y también está acreditado, está relacionado con la acreditación del bien. Cuando uno declara que lo hurtaron, siempre le van a pedir de que pruebe que tuvo el bien, ya sea mediante fotos, alguna conversación de WhatsApp o más formal el recibo. Entonces, en ese sentido, si es que alguien tiene un bien hurtado y le hurtan ese bien, ¿cómo lo acredita? ¿Cómo lo prueba? Puede. Entonces, generalmente, bueno, casi siempre en todos los casos, muy difícilmente que se da, el poseedor de ese bien tiene que ser legítimo. Ya vamos con los dos primeros elementos que lo pueden memorizar de esa forma, ¿no? Que uno es la parte objetiva, la sustracción, desplazamiento material, el otro es la intención, el apoderamiento, y que sea bien mueble, como dijimos anteriormente, casi todos los delitos son bien muebles, y eso puede ser una pregunta de examen, que diga que se pueden hurtar bienes inmuebles, que ya vimos que analizándolo un poco no se puede porque eso implicaría una sustracción del bien. Y así no resultaría tan obvio. Pero ¿qué es un bien mueble para el derecho penal? Aunque no lo crean, está distinguido del derecho civil. Para que un bien mueble sea un bien mueble en el tema penal, tiene que tener un valor económico. En civil, por ejemplo, unas llaves son un bien. Una caja llena de documentos importantes es un bien. Una pintura elaborada por mí es un bien. Sin embargo, en lo penal, para estas implicancias, ese bien tiene que estar impregnado de un valor económico, lo que significa que puede ser comercializado. Si a ti te hurtan unas llaves, eso no se puede vender, no se puede utilizar. No, ahí ya no afecta el tema de la sustracción ni afecta el tema del apoderamiento, sino de que eso que te hurtaron, esa llave, no es un bien. Esa caja que contiene documentos para organizar una superempresa no se puede vender. No es un bien y tampoco entra. Y así con distintos objetos que ahorita vamos a revisar, casos límite del objeto material. Un título de crédito al portador. Un cheque al portador sí es hurto. ¿Por qué? Porque cualquier persona que lo chape y diga que ese cheque vale a 1,000, sí lo puedo utilizar en el mercado. En cambio, uno que esté a la orden no es hurto.
¿Por qué? Porque al portador no tiene nombre. Dice, quien tenga este cheque puede canjear del banco 1.000 lucas. En cambio el otro, a la orden, dice, este cheque de 1.000 soles para Gianfranco Vilches Llantas puede sacar 1.000 lucas. Entonces, si bien puede haber una sustracción y un apoderamiento, no es un bien. No se puede entrar dentro del mercado. Las prótesis, entonces, en base a esos criterios, podemos contestar que las prótesis del cuerpo sí son delito. Los órganos no son delito porque no entran al mercado. Los cadáveres sí tienen un valor científico, económico para las escuelas, pero están fuera del mercado. Si una universidad requiere de un esqueleto real, tiene que solicitarlo y vale algo, pero no puede ser comercializado. No es hurto los bienes comunes, como la piedra, la arena, el agua. Las cartas, las telegramas no lo son. Las llaves no. Los documentos financieros tampoco. Ahora, analizando el último de los temas, el último de los elementos, una de las preguntas más, los elementos es donde más pregunta el profe, es la ajenidad. Ajeno es que pertenece a otra persona. Así de sencillo. Entonces, ¿se pueden notar cosas propias? La respuesta es que no, pero hay ciertos casos donde da la apariencia que sí. Por ejemplo, si tengo un carro compartido, ¿no? Un carro en el cual hay muchos, como que, yo qué sé, 3 días lo uso yo, 3 días lo usas tú. Somos copropietarios, aunque mejor dicho, unos coposeedores. Normalmente es imposible, pero se da en algunos casos, ¿no? Un auto en común se vende sin el consentimiento de las demás partes, lo está hurtando. Un heredero se apodera de la parte que le pertenece a otras personas, bueno, a sus otros coherederos, lo está hurtando. Entonces, en ese sentido, más bien lo que se está hurtando es la parte ajena. Si yo tengo el 50% de una computadora y lo vendo, ahí estoy usándolo como si fuera mío. Me lo estoy apropiando en la totalidad, no de mi parte, sino de la parte ajena a mí, el otro copropietario. Entonces sí se pueden dar esos casos, pero que no se entienda como que estoy hurtando lo mío, sino estoy hurtando la parte de la otra persona. ¿Qué no es ajeno? A pesar de que no sea mío, tampoco es de nadie. Por ejemplo, res nullius, viene sin dueño. Res delictae, bienes abandonados. Por último, bienes que pertenecen a todos. Como ya vimos anteriormente, está el agua de un río, la luz, entre otras más. Sobre el tema de las víctimas, creo que también esta podría ser una buena pregunta. Una buena pregunta. Sí, que también el profesor lo hizo en clase. En el que si yo le presto mi laptop a mi amigo y a mi amigo le hurtan, ¿quién es la víctima? En este caso, el delito de hurto protege la propiedad. El agraviado vendría siendo el propietario, es decir, yo, porque la laptop de quién es mía. Pero también el poseedor resulta un perjudicado que puede entrar al proceso porque le fue arrebatado un bien que lo iba a usar. Al fin y al cabo todo se tiene que argumentar en este punto, ya saben, ¿no? De qué tanto te afectó que te hayan hurtado un bien que te prestaron. Un caso más real sería si alquilan un taxi y ese taxi es el medio de sustento para esa persona. En cambio el otro no es un medio de sustento, tiene 100 taxis. En ese sentido, en el momento en el que hurtan ese taxi, de una, el propietario es esa persona rica, es el agraviado. Pero igual el taxista puede intervenir. Le han hurtado el medio de transporte por el cual subsistía. Tiene legitimidad para entrar, es un perjudicado. En ese sentido, el bien jurídico es la propiedad. Es lo que se protege esencialmente. Y las relaciones posteriores, las consecuencias negativas e imprevistas entrarían como el perjudicado, ¿no? Que ya es más que un tema de reparación civil. ¿Cuándo se llega a consumir el hurto? Esa también puede ser una muy buena pregunta que es necesaria porque se va a
¿cómo decirlo? Se va a proyectar en varios delitos futuros. El más cercano es robo. Es algo que vamos a ver ahorita. Se consume un delito cuando todas las partes del tipo penal se han cumplido. En ese sentido, se va a consumir el delito cuando uno sustrae un bien mueble ajeno y se apodera de él. El último paso de esta cadena es el apoderamiento, que viene de la intención de hacer suyo algo. Pero luego de la intención está el hecho. Lo hice mío. Y ahí se consumió el delito. Se ejecuta entonces el delito con el desplazamiento. Lo agarro y me lo llevo. Pero se consuma con la posibilidad de disponer del bien. ¿Qué significa que exista la posibilidad de disponer del bien? Pues no, ya me lo apoderé. Por ejemplo, mi laptop está en mi esfera de dominio, pero no por eso significa que lo estoy disponiendo. Es decir, no lo estoy vendiendo, no lo estoy alquilando, nada. Pero tengo la posibilidad de. Entonces, cuando un ladrón chapa un celular, ¿no?, en el micro y se va, ahí se puede decir que se lo ha apoderado. En cuando tiene la posibilidad. Sin embargo, si lo chapa y lo persiguen, lo corretean, entonces nunca ha tenido la posibilidad de apoderarse del bien. Por lo tanto, el delito queda en tentativa. Si están persiguiendo al delincuente, entonces este no está en una posibilidad de disponer de él, por lo tanto no se consume el delito, sino así se queda en la fase de tentativa. Esto está relacionado con los otros dos elementos y se plasma en el Acuerdo Plenario 1/2005. ¿Qué cosas son equiparables a bienes muebles? Eso también forma parte de los elementos del hurto, ¿no? Esto ya es más memorístico. Es la energía eléctrica, el gas, los hidrocarburos vendrían siendo la gasolina, el agua, el espectro electromagnético y los recursos pesqueros. En este sentido, la energía eléctrica es el que más destaca, ya que es básicamente robar luz. Y, pucha, lamentablemente eso es algo que pasa muy cotidiano. Y uno no podría esperar que estaría cometiendo ese tipo de delitos. O sea, que cuando conectan su casa a un poste y de ahí chapan luz y no pagan por él. Por eso es necesario, desde una perspectiva político-criminal, encapsular estos delitos, estos bienes, en el tema del hurto. No es sujeto activo un funcionario público. ¿Por qué? Porque cuando uno se apodera de bienes ajenos, pero que entraron mediante otro tipo de circunstancias, se viene a llevar al peculado. Por ejemplo, que a un funcionario le otorgan una camioneta para desplazarse a sus funciones, no tiene un chofer y tiene la camioneta, pero lo utiliza para ir a una fiesta. O lo mismo con las sillas, ¿no? Se los lleva a su casa, las macetas se lo llevan a su casa, ¿no? Que están en el Congreso, habían flores que costaban más de 1.000 lucas en presupuesto de flores. Y nada, se lo llevaban. Entonces ya eso no es hurto, eso es peculado. Es un hurto específico en sí, ¿eh? Tendrá sus propias características, no lo hemos estudiado, pero si en el examen ponen funcionario que sustrae y se apodera de un bien ajeno y te aparece hurto, robo, apropiación ilícita, estafa o ninguno de los anteriores, ya sabes, es funcionario público. Es especulado, es especulado. Así que mucho cuidado ahí. El dueño propietario del bien, ya saben, no es sujeto activo el dueño propietario del bien. Uno no puede hurtar su propia cosa. O sea, sí puede. Sí puede. Si yo doy un contrato de alquiler de mi carro y luego de que esa persona lo utilice, lo está utilizando, uno cree ingenuamente que está en su derecho, ¿no? Va, entra a la cochera del pata, tiene una copia de la llave y se lo lleva. Está hurtando un bien que es suyo, pero no es hurto, porque no es un bien ajeno. Recordemos que tú proteges la propiedad. Así que más adelante, el profesor le tocó ese punto, no se está cometiendo hurto si es que se sustrae lo propio. Si no, se está cometiendo a un tipo específico de apropiación ilícita. Pero, recordando esto siempre, no es hurto si se sustraen cosas
propias. Por eso una de sus características principales se puede agarrar por ajenidad. No cumple ajenidad, no es hurto. No cumple alguno de estos, no es hurto. La imputación subjetiva ya la habíamos tocado. Y luego vamos con los hurtos atenuados, ¿no? Está el hurto falta, que se da cuando no se cumple el 10% de una unidad impositiva tributaria. Esto es más memorístico, ¿no? Y tendría que especificarse en el examen. ¿Cuánto es el 10%? El 10%, si mal no tengo una certeza, pero va por la remuneración mínima vital. Yo diría que es alrededor de 1.100 soles, aproximadamente, 1.150 soles. Si alguien puede ponerlo en los comentarios del Meet, bacán sería. ¿Cuál es la unidad impositiva tributaria? El hurto famélico está destinado al consumo inmediato. Esa es su característica principal. No es robar comida. Si uno va al supermercado y ve de que hay gente que se mete ahí cosas de valor, ¿no? Unas sopas instantáneas, se chorea ahí. En la mochila lo pone. No lo está usando para comer en el momento. Lo está usando para seguramente llevárselo a su casa y mantenerlo en un estante. Pero no está destinado para su consumo inmediato. Se volvería, igual sería un hurto atenado por el hurto falta, pero no es hurto famélico. Hay una necesidad en el hurto famélico, como dice el profe, ¿no? No es sencillamente robar comida. El hurto de uso es una sustracción momentánea. Como ya vimos anteriormente, hay una sustracción, pero no se está completando un apoderamiento, sino lo más lo está usando de una manera breve en el tiempo y luego lo regresa. En ese sentido no se cumple este requisito y ya se vuelve un delito más atenuado porque sí afecta el bien jurídico de propiedad, no está que respeta su propiedad. Una pregunta curiosa es que en el hurto de uso de ganado, que más adelante se va a ver, hay un plazo establecido, el cual es de 72 horas. En cambio en el hurto de uso no dice. Y es porque en el hurto de uso se concreta precisamente cuando termina de utilizarse el bien. O sea, cuando el bien ya está destinado. Todos los bienes tienen una finalidad, ¿no? Si yo me choreo un martillo y ese martillo pues es para clavar clavos, se concreta en el momento en el cual choca el clavo y luego lo regresa. Ahí te llega el hurto de uso. Ya estaría deber de cada uno argumentar, porque si te descubren choreándote algo y te argumentas, no, nomás lo iba a usar momentáneamente y luego lo iba a regresar, está en su deber probarlo. ¿Probarlo en qué sentido? Tenemos el hurto agravado. Hay un montón, hay 16 agravantes del hurto. Durante la noche, probabilidad de agentes, equipaje viajero, mediante destreza. Hay curiosidades de cada uno de estos, ¿no? Una pregunta podría ser ¿qué significa durante la noche? ¿No? O es una hora fija en el día, tipo a las 7 ya es noche. Entonces, ¿qué pasa si hurto a las 6:50? ¿Deja de ser noche? O por el contrario, establecemos que a las 6 p.m. es noche y son las 6:10. Ahorita que es invierno, dan las 6 y ya está todo oscuras. Pero en verano dan las 6 y aún hay día. Entonces, ¿cuándo es de noche? Es una pregunta interesante. Pero bien, vamos a continuar con el siguiente tema. El robo. Y como ya había mencionado, mira, la UIT para este año es de 5.350 soles. Entonces, el 10% de una UIT es 535. Está muy abajo. Yo pensaba que era. Porque antes era la remuneración mínima vital. Y eso ascendía a 1.120 por ahí. Lo han cortado a la mitad. Bueno, terrible. Se pasan. Continuando, chicos, como mencioné anteriormente, el profesor acostumbra a ser muy claro en sus preguntas y muchas veces se pueden responder limitándonos a irnos a los elementos de cada delito para hacer el análisis. El robo es un hurto agravado. El robo es todos los elementos del hurto que hemos visto: sustracción, apoderamiento, bien ajeno y que sea mueble. Pero con el agregado que tiene que existir
No violencia secas, porque violencia sí hay. Es violencia contra la persona a la que le estamos hurtando. Ese sería el agregado de extra. Tiene que haber violencia o amenaza. Violencia o amenaza contra la persona. Ya en una forma base resulta pluriofensiva, porque no solamente se está atentando con el delito de la propiedad, sino también con la vida, la integridad de la víctima. Mira, aquí tenemos precisamente algunas aclaraciones, ¿no? Que si nosotros nos guiamos por el fin teleológico de qué significa durante la noche, es porque es a oscuras. La norma debería delimitarse a durante la noche cuando sea oscuras. Porque si nosotros ponemos el mismo ejemplo anterior, ¿no? Si dan las 7 y robé a las 6:50, no sería el agravante. Entonces la teleológica se para en caso concreto para determinar cuándo ha sido de noche y sobre todo si el delincuente se aprovechó de la noche para ejecutar ese delito. En cambio el cronológico, lo astronómico es más concreto, ¿no? Dice, la noche es a las 6:30 y si cometes un delito a las 6:29 no es delito. Bueno, 6:25, ¿no? 6:20 y tantos. Y ahora, en base a estas dos preguntas, en base a estas dos premisas, viene la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si hubiera oscuridad, pero no es de noche? En un sentido cronológico. Porque tiene sentido guiarnos de la teleológica y también de la cronológica. Son ambas necesarias. Pero, ¿qué pasa si son las 5? Porque nosotros decimos que hay ese espectro entre las 6 y las 7. Pero ¿qué pasa si son las 5 y es oscuras? O sea, porque entre las 6 y las 7, y si aún hay luz, no es noche. Si hay luz, no es noche. Pero si hay oscuridad, ya es noche. Entonces, ¿qué pasaría si fueran las 4, las 3, 6 el problema y está completamente oscura cierta zona? ¿Se consideraría entonces esta agravante? La respuesta es que no, por el principio de legalidad. Como mencionaba el profesor, no podemos extender el alcance de la ley. La ley dice noche. Las 2, las 3, las 4 y las 5 no son de noche. Entonces al final se da un tipo de convergencia. La cronológica diría entre las 6 y las 7. Ese es un rango. Y luego la teleológica sí apuntaría a la oscuridad. Entonces, en este rango es de noche y en este rango determinamos si es que hubo oscuridad o no. Esa sería la solución a este problema. Luego tenemos a mano armada. Aquí se puede dar todo un tema propio respecto a eso, ¿no? Las armas falsas son armas, porque de eso determina si es un agravante y si se va a ir preso el doble de años. Según el Acuerdo Plenario 5/2015, un arma es cualquier objeto que aumente o baje tu nivel de ataque, tu nivel de defensa, y condicione a la víctima a un estado de vulneración. Entonces, en base a esta definición, es sumamente amplia qué cosas podrían encajar como arma. En ese sentido, las armas falsas pueden ser armas. Un arma que parece un arma sí podría entrar, ya que basta con que te la muestre y con que te intimide, que obviamente la víctima se pone ya a la defensiva. O mejor dicho, busca un resguardo o busca qué cosa, que no escala mayores. No estoy seguro de qué palabra usar, pero ya perdiste, ¿no? Y ese es el poder que otorga el arma. Algo curioso es que hacer el ademán de sacar el arma, pero nunca mostrarlo, no constituye el agravante. ¿Por qué? Porque al igual que en otros delitos que vamos a ver, también se tiene que considerar el riesgo en la imputación objetiva del tipo. Lo mismo, ¿no? Si yo saco armas falsas, sí entran, pero armas falsas que resulten evidentemente que son falsas, no entran, porque hay un riesgo permitido, porque hay un alcance en el cual nosotros podemos decir, allá una persona normal en circunstancias normales no caería en eso. Hay armas de fogueo muy realistas y
el promedio de la gente diría ya perdí. En cambio, si alguien saca una bala Nerf, una de esas pistolas bien coloridas, nadie va a caer. Entonces, ante ese dilema, ante esa premisa, hacer el ademán de sacar el arma estaría dentro del sí o el no. Alguien del promedio caería o no. Y la respuesta, al menos en la, ¿cómo se llama? Resolución de nulidad 465 del 28 de Lima, llegaron a la conclusión de que no. Es realmente amplio este debate porque ya me dirán ustedes si es de que viene alguien y hace este ademán y caes. Entonces dices, ya perdí. Dentro de la imputación objetiva que ha analizado este razonamiento dicen que no. En sí, porque entonces estamos ampliándolo muchísimo si es que hacemos ademanes. Yo ahorita, bueno, estando en la facultad, si yo hago este ademán, seguramente ustedes no piensen que tenga arma. Y seguramente con sus familiares tampoco, ni en general, si lo piensas así, o sea, lo frío, que alguien haga nomás esto, no debería de alterarnos de que tenga un arma. Pero vivimos en Perú y se van a dar otras circunstancias donde sí se dé. Por ejemplo, ya llegamos a que hacer el ademán no contribuye mano armada, tenga o no tenga el arma, porque no lo está mostrando. Pero generalmente esto sí tiene esa fuerza de aumentar el ataque si se hace durante la noche y si se hace en el concurso de 2 o más delitos o si se hace invadiendo la casa. Entonces, si bien no cumple mano armada, sí cumple durante la noche, sí cumple con otros agravantes, lo cual pues vendría a conllevar en que no entra la categoría de mano armada hacer ademanes, pero aumenta su riesgo de que te pongas en esa situación de ya perdí porque se está dando en otras circunstancias. Ese sería el punto que quería que quede claro. Y por último, los tipos de armas, ¿no? Están los propias e impropias. El profesor pone esto en sus diapositivas y es para tenerlo en cuenta, ¿no? Al ojo, las propias son las destinadas a aumentar o disminuir el ataque en específico. Punzocortantes de fuego, químicas o de gases. Y las otras son que se pueden utilizar en un momento específico. Instrumento de trabajo. Mi portafolio se puede usar como arma. Mi lapicero se puede usar como arma. Pistolas de fogueo, que son pistolas que no disparan balas reales, no disparan en general, pero sí hacen el sonido, pero ponen la ilusión de que tiene un arma y por lo tanto me pone más vulnerable a mí y le da más poder a él. Por eso encaja dentro del arma. Con el concurso de 2 o más personas hay que distinguirlos de la organización criminal. ¿Cuándo se da el concurso de 2 o más personas y cuándo se da la organización criminal? Pues el doctor señala en sus diapositivas que comete el delito quienes lo ejecutan y quienes lo consumen en el concurso de 2 o más personas. Sin embargo, en la organización criminal no es así, sino más bien en la organización criminal hay una división del trabajo. Y en base a esa división, uno de informante, o uno de campana, o uno que recibe la plata y luego lo desvía, ya hablamos de organización criminal. Entonces, cuando se comete este agravante, los que lo ejecutan lo consuman. ¿Cuándo se ejecuta el delito de robo? Cuando hay una sustracción, como vimos ya en el hurto, ¿no? Y cuando se consuma el delito de robo, se consuma cuando existe la posibilidad de disponer de él. Y eso trae un tema curioso, trae un tema muy curioso, porque ¿qué pasa si me roban, el criminal huye, tiene posibilidad de disponer y luego lo chapan? Ah, eso es robo consumado. La pena es alta, ¿no? Robo consumado. Ahora, ¿qué pasa si es de que el criminal no me amenaza, si no me mata, saca su pistola y me dispara y me mata, chapa el celular, pero la policía y lo atrapa? En ese caso, sería tentativa, porque no dispuso del bien, nunca te existió la posibilidad de que él tenga la disposición del bien, venderlo, etcétera, ¿no? Usarlo. Entonces, al ser un robo en tentativa, la pena tiene que ser obligatoriamente abajo del mínimo de robo.
Lo cual viene haciendo un análisis algo tonto, porque en un caso hay un muertito y en el otro caso le robaron su celular sin violencia, es decir, nomás lo amenazaron. Entonces eso es un tema para profundizar aparte y de ver los errores que se ocasionan de esto, aplicando la lógica actual de los elementos, ¿no? Cuándo se ejecuta, cuándo se consuma, causando lesiones o organización criminal. Ya, bueno. Pasando más adelante tenemos el abigeato, el cual es el hurto de animales. Es como los anteriores elementos, ¿no? Pero se sustrae arreando al ganado. Sería para los bienes semovientes, ¿no? El hurto de uso de ganado tiene un plazo de 72 horas. Y el robo de ganado es lo mismo, solo que con violencia o amenaza contra las personas. Y acá no lo añadí, pero también es un tema para mencionar. Y para mí es recontra fija, recontra fija. A ver, ¿quién me podría contestar? ¿Qué pasa si es que viene una moto a toda velocidad y hay una persona en la vereda usando su celular, ¿no? O en una combi usando su celular. Esta moto va y te chapa el celular, te lo quita y se va volando. Ahí sería robo o hurto. Ahí sería robo o hurto. Chicos, a ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Toma mi agüita. Sería hurto. Y ahora, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si en el momento en el que las motos vienen, chapan el celular, chapan la cartera, chapan tu mochila y aceleran? Y en ese forcejeo, la persona se cae, se raspa, se rompe un ojo. O estando en el bus, se choca contra la ventana del bus. Causa una lesión. En esa circunstancia, ¿qué sería? Ajá. Ese ejemplo se lee en muchos libros de derechos contra el patrimonio. El profesor también lo puso. Pero esta no se la van a olvidar. No es robo. No es robo. Y aquí ya estamos yéndonos al plano de distinguir los elementos objetivos y los elementos objetivos, exacto. Porque si bien se están cumpliendo los elementos objetivos del robo, al ocasionar una violencia contra la persona que quedó lesionada, no se está cumpliendo con la otra parte, la subjetiva. La subjetiva, el cual es querer apropiarse del bien, sí, pero que la violencia esté enfocada contra la persona. Entonces, espero que para mí es recontra, debe ser una pregunta sí o sí, para lograr recordar el tema de parte general y verle que no solamente se ven las partes objetivas, sino también se ven las partes subjetivas. Para no desaprovechar el ejemplo, vamos a saltarnos al último tema, usurpación, que también hay un caso curioso. La usurpación, ¿qué es? Perturbar la posesión, meterse a una casa a la fuerza, en resumen. Ahora, ¿qué pasa si alguien se mete a la casa a la fuerza y te bota a la calle? Te bota. Para querer pelear contigo, dice, no te escondas, pues, ¿no? Te agarra, te chapa, que son ejemplos reales, ¿no? Tipo, una pelea en un bar, uno se va a su casa, el otro rompe la ventana, se mete, te chapa y te bota a la calle. Alteró la posesión del bien. Lo despojó a esa persona de su bien inmueble. Es un delito instantáneo, ya con ese acto ya se cumplen todos los elementos objetivos. Sin embargo, en el caso en el que les he presentado, el pata no tuvo la intención de apropiarse del bien. El pata no tuvo la intención de quedarse con la casa. Lo hizo para pelearse, no para quedarse con la casa. Por lo tanto, no es usurpación. También, si yo quiero romper una caja fuerte para robármelo de adentro, para hurtarlo de adentro, no estoy cometiendo el delito de daños. Porque yo no quiero dañarlo, yo lo que quiero es hurtar lo que hay adentro. Por lo tanto, no se configura el delito de daños.
Es bien importante, porque es bien importante, porque, porque sí, pues, ¿no? Hay un plazo de 48 horas para darlo a golpe y sacarlo de la casa. Cierto, el profe mencionó la importancia del ánimo. Tras eso, si se queda, creo que era usurpación para el dueño. Claro, si es que se queda, porque quedándose ahí yo puedo argumentar. El pata quería apropiarse. Pero si no se queda, yo como abogado defensor le digo, oye, en usurpación el pata tiene la intención de quedarse con la casa, tiene la intención de apropiarse. Pero si entró y lo botó afuera, cumplió los elementos objetivos, pero no cumplió los elementos subjetivos. En el caso de la moto, que arranca la cartera y arrastra a la mujer, le deja heridas, como abogado defensor diríamos cometió hurto, no cometió robo. Aunque todo es un depende, todo es un depende. Puede ser que le haya arrastrado durante varios segundos o varios o un minuto entero, entonces hay posibilidad de que la moto resista, pero bueno, ya esa es cuestión de argumentar bien el punto que tú quieres probar. Pero ya yendo el ejemplo concreto y resumiendo, es muy importante que este violencia contra la víctima sea a conciencia. Y el profesor hace muchas veces eso, no se preocupen, en el examen siempre aclara, pues no. Estoy seguro que si el profesor pone este ejemplo en el examen, pondría, a pesar que no quiso hacerlo, le causó violencia contra la persona. Ahí está. Así seguramente lo plantea el profe. Así seguramente lo plantea el profe. Ya. Ahora vamos contra la apropiación ilícita. No, lo característico de la apropiación ilícita, yo creo que vamos a partir desde sus momentos. Se distinguen tres momentos, el cual es la obtención del bien de manera legítima, el vencimiento de un plazo que tenga la obligación de devolver o entregar, y el incumplimiento de dicha obligación. Si yo te alquilo un taxi por un mes, solamente un mes, digo, no me pagues, ahí termina, o ya me tienes que pagar, pero al no pagarme me lo tienes que devolver, la clásica. Se, ter se termina el plazo y ya no lo haces, estás cometiendo este delito. Y lo más curioso, a diferencia de las dos anteriores, es que también se puede resolver distinguirlo mediante los elementos, porque aquí dice que se apropia de manera legítima. En los dos casos anteriores, la apropiación era ilegítima, en cambio en esta, no. Si yo le pido prestado a un amigo, si yo lo recibo por alquiler, o por el contrario, nomás me dice cuídamelo, en ese momento yo lo tengo, pero entró a mí de una manera legal. A su vez, dicha legalidad está condicionada por un plazo, el cual puede ser predeterminado o no, pues, ¿no? Hecho en formal o decididamente en palabra, ¿no? Pero en el momento en que el pata diga ya regrésamelo y tú no se lo regresas, estás cometiendo este delito. Estás violando su derecho al, al propietario, ¿cómo se dice? Al derecho de la propiedad, su bien jurídico propiedad, mejor dicho. Y como también se mencionó en clase, es sumamente difícil probarlo. O mejor dicho, probarlo de distintas maneras. Lo que se tiene que hacer, o el que más se usa, es la carta notarial. Para avisar públicamente, no de que te estoy prestando per se, sino devuélvemelo. Pablito, te presté mi laptop para que lo hagas para tus exámenes. Te lo vengo pidiendo desde hace un mes y siempre me pones excusas. Te doy un ultimátum de 48 horas. Pasan esas, lo publicas, ¿no? Pasan esas 48 horas y recién ahí se está cometiendo el delito de apropiación ilícita. No basta con decir, oye, devuélvemelo. No. Se necesita ser probado de una manera suficiente y de ese mismo sentido recurrimos al riesgo permitido, el cual es que cualquiera se puede retrasar en entregar algo, ¿no? El derecho penal es de última ratio. A sus elementos del objeto. Tiene que ser un bien mueble, una suma de dinero o un valor. Por ejemplo, yo le puedo dejar a un amigo, ¿no? Tipo, amigo, va a venir mi casero en una hora. Cuídame
o dale tú estos 400 soles para pagar la renta. Y mi amigo se desconoce completamente. Nunca vio 400 soles y se lo quiere quedar. Ahí, ese bien fue entrado a él de manera legítima, ese saco de dinero fue entrado a él de manera legítima y tenía un plazo determinado, cuando venga el ceñito. O indeterminado, no estoy seguro, pero tenía un plazo. Y él rompió esa obligación de entregar o devolver. Que no lo mencionamos ahora que lo piensa, ahí está, aquí está. Entregar o devolver el bien. Luego vamos a ver esto. Una cajera, ¿no? Uno que trabaja en Plaza Vea, uno que trabaja en el Tambo. Un cliente llega, compra un montón de cosas, le paga, ¿no? Y ella tiene que meter todos los billetes, pero 10 soles se los queda. La descubren y la intentan denunciar por robo, por hurto, por esto, por el otro. Pero, en este ejemplo de la cajera, cual es muy bueno, engloba todos los elementos que hemos visto y de una manera muy realista, el cual es, se calaba, ¿no? Robarle la caja registradora. En realidad sería apropiarse ilícitamente del ingreso de estos bienes. ¿Por qué? Porque la cajera llega de manera lícita a ella. Ella es la encargada de recepcionar el dinero. Ella tiene la obligación de ¿qué? De entregar ese dinero. Normalmente devolver, casi siempre es devolver. Pero hay casos en los que sí es entregar. Rompe esa obligación, se lo queda a ella y ya pues no. Recepción puede ser mediante depósito, comisión, administración o medios semejantes, ¿no? ¿Cómo entra a tu esfera de dominio? De acuerdo de una manera legítima. Y por último, tiene que haber ese ánimo de apropiación, ese ánimo de quedárselo. Si, pucha, le alquilan un taxi, termina el plazo y tienen que devolverlo, pero no puedo entregártelo porque me robaron el taxi. Ya no puedo cumplir con este bien. Y si bien violé mi obligación de entrega, rompí mi obligación de entrega, no está el ánimo de quedármelo, no está el ánimo de fallarte, sino es que por motivo de fuerza mayor. Entonces, tiene que estar el ánimo. Y ahora pasemos a analizar los otros tipos de apropiación. Está la sustracción del bien propio, no hay mucho que decir. Es el hurto, pero de la cosa propia. En ese sentido, a diferencia de todos los anteriores, sí hay un sujeto activo especial, es decir, un delito que solo puede ser cometido por una persona en particular, no por cualquiera. En este caso es el dueño del bien. El dueño del bien hurtado, ay no, ¿qué digo? El delincuente que hurtó el bien es el dueño. Y el sujeto pasivo especial es quien lo tenga legítimamente. El requisito indispensable de este delito es que haya afectado o causado algún perjuicio. Recordemos que el derecho penal es de último ratio y pues apropiarse de algo que es suyo, no, a pesar, o sea, si viola acuerdos, no viola el contrato de alquiler, viola la confianza de cuando te presto, pero necesita algo más. A diferencia de los anteriores, en esta sí o sí tiene que demostrarse que está causando un perjuicio. La apropiación irregular tiene dos modalidades. Ya que ya son muy dateras y el profesor tampoco profundiza mucho en ellas, pero igual hay que mencionarlas y tenerlas presentes, para distinguirlas sobre todo, ¿no? La apropiación irregular tiene dos modalidades, el cual es apropiarse de un bien perdido o de un tesoro en suelo ajeno. Bueno, normalmente nosotros encontramos cosas perdidas si no seguimos el debido procedimiento, el cual es llevarlo a la municipalidad donde fue encontrada, que en la municipalidad dé un anuncio público de que se ha perdido, luego de ese anuncio público se subasta y luego de eso te dan un porcentaje, ¿no? Y si el bien es encontrado, el dueño es obligado a pagar el proceso, una vaina así. Pucha, nadie hace eso, ¿no? Pero bueno, si encontraste un bien perdido y no haces eso, pues es un delito. Y encontrar un tesoro en suelo ajeno, ¿no? En el suelo de tu vecino, excavas un poco, encuentras oro. Y hay un procedimiento también para eso, ¿no? Ya ahí mis conocimientos de civil escapan, creo que era entregarle al dueño, dividirse una parte, pero ya, eso sería, ¿no?
Y el otro es mediante error o caso fortuito. Recientemente en Argentina pasó eso, ¿no? A una chica le depositaron accidentalmente 70.000 soles, pesos, 700.000 pesos, y se lo gastó en un carro. Se lo gastó en un carro. Entró a ella, no lo sustrajo, no causó violencia, no hubo una obligación de entrega, pero sí se apropió de un bien que entró a su esfera de dominio mediante error y fue denunciada. Y al toque cayó el caso, ¿ah? Al toque cayó el caso. Apropiación de prenda. La prenda es un derecho real de garantía que se constituye sobre bienes muebles para asegurar el cumplimiento de una obligación. Tú puedes sacar préstamos ahí por las Malvinas, tipo, te doy mi celular y tú me das 100 soles, ¿no? Te doy mi celular y en una semana vengo y te doy los 100 soles. Y te regreso tus 100 soles, no es un préstamo. Bueno, 100 soles y algo más. Y ya, pues en este caso uno va y ¿qué se está sustrayendo? Está sustrayendo un bien propio, si se dan cuenta. Porque soy el propio dueño quien está cometiendo este delito. Pero ese delito está hecho en prenda, está con el derecho real de prenda, así que es un poco más grave. Son situaciones específicas. Ya en el examen mismo se distinguirá. Como recuerden, son 10 preguntas, así que no creo que el profesor sea tan datero para poner alguna de estas, pero igual hay que tenerla presente. Receptación, estafa y otras defraudaciones. Ahora vamos a ir un poquito más rápido. La receptación tiene un montón de verbos. Tiene un montón de verbos. Pero básicamente es la forma en la que uno adquiere, bueno, le saca provecho a un bien cuya procedencia es ilegal. ¿Y cómo lo saco provecho? Bueno, adquiriéndolo, ¿no? Recibirlo en donación, en prenda, en guarda, escondiéndolo, expone para la venta, ayuda a negociar, comercializa, desambla, utiliza un bien de origen, utiliza un bien de origen delictivo. Ese sería el punto, ¿no? Tener conocimiento de que este bien ha sido hurtado, ha sido robado, ha entrado en posesión ilegítima. El elemento subjetivo que se ve en el mismo tipo dice saber o presumir que el delito proviene de un delito. Y eso de presumirlo es algo que mucho se ha debatido. Y yo personalmente podría haberlo confundido con la culpa, con recepción culposa. O sea, una cosa es saber que el delito se haya robado y otra cosa es que pudo haber presumido que se ha robado. Entonces uno podría pensar que ahí ha habido una modalidad culposa, pero en realidad está habiendo un dolo eventual. Recordemos que en la culpa, en los delitos culposos, tiene que haber una infracción del deber de cuidado, cosa que no se da cuando se compra un celular de última gama a 100 soles en el sótano de polvos azules. No se da eso. Eso no pasa. Hay algo sospechoso. Y es sobre todo la investigación las que se concretan investigando a profundidad la situación. Se investigan, no agarran el celular, ven su número de email, investigan quién es el dueño, intentan contactar al dueño y le preguntan al dueño, encontramos tu celular, ¿en qué circunstancia lo perdiste? No, me lo robaron, ahí está. Y luego tienes al otro que lo está comprando a 100 soles en un hueco. Y bueno, eso sería, ¿no? Que no lo sabe a ciencia cierta, que es el punto, no lo sabe a cierta de qué delito viene, pero sí se puede presumir que viene de un delito. ¿Por qué? Por el precio bajo, por ejemplo. Lo obvio, pues, ¿no? Que muchas cosas un poco obvias, ¿no? Que el precio bajo, otra que no dé boleto, que lo haga a oscuras en la noche, ¿no? Que no quiere que nadie se entere. Todo eso sirve para probar que hubo una recepción. Todo eso sirve para probar que hubo algún tipo de delito. No está actuando dentro de lo normal. Y también que no sepa explicar de dónde viene la procedencia, pues, ¿no? El ánimo de sacar provecho. Y también esto es bien curioso.
Vamos a saltarlo ya, lo último. No haber participado como autor o cómplice del delito. ¿Cuántos puntos es por pregunta? Bueno, si mal no me acuerdo, son 10 preguntas. Así que cada pregunta vale 2 puntos. Si uno roba algo y luego lo esconde, está cometiendo robo y receptación. Mira, acá dice esconder. O lo expone para la venta, ¿no? Yo, en el caso de robar celulares y luego venderlos, cachina. Lo comercializa, lo desambla. Uno podría pensar que está viendo un concurso de delitos. Que ya se robó, que eso queda más que claro, pero luego hay otro delito. Eso mismo puede venir en el examen. El profesor lo dejó bien en claro que no debe de haber. Quien comete recepción no tuvo que haber cometido el delito previo. ¿Por qué? Porque hay un camino del delito. Si yo quiero robar a alguien, primeras fases, ¿no? La intención, el planeo, toda la vaina que pasa en la cabeza. Cuando pasamos a la fase externa, vienen los actos preparatorios, por ejemplo, salir en la noche, ¿no? Con capucha, con un arma, y aún así no robé, es un acto previo. Luego lo ejecuto, encuentro a la víctima y forcejeo. Luego viene la consumación, logré desprenderme de él y logré escapar y tengo la posibilidad de desprender y que ya se consumó el delito. Sin embargo, también existe la fase de agotamiento, el cual es el fin que buscaba con este delito. Si uno roba para luego venderlo, esta venta no es recepción. Esta venta es el agotamiento del robo. En ese mismo sentido se podría ver el lado contrario, en el ejemplo de usurpación, ¿no? Si bien yo cometí usurpación para sacarlo a la calle y pelear, no era usurpación. La usurpación venía siendo un acto preparatorio para cometer el delito de lesiones. Si yo rompo una caja para robarme lo que está dentro, ahí no estoy cometiendo daños, sino estoy cometiendo hurto, pues no, hurto. Y aquí viene lo curioso. ¿Qué pasa si yo rompo una caja para hurtar algo que está dentro y luego romper ese algo? Ahí estoy cometiendo daño. Daño, porque ¿cuál era la finalidad de todo? Era precisamente destruirlo. Entonces, en ese sentido, el delincuente que comete receptación no es el mismo delincuente que lo robó o lo hurtó, porque vendría siendo parte del mismo camino. Espero que haya quedado claro con eso. Y si no, memorícenselo claramente. Puede venir eso en el examen. Luis robó un celular el día lunes para luego venderlo el día martes. ¿Qué delito se ha cometido? ¿No? Y te aparece robo y recepción. Y así, ¿no? El elemento subjetivo ya lo hemos visto. Resaltando siempre esto último que se mencionó. Ya bueno. Caso límite, ¿no? Si yo robo una moto y luego cobro por el rescate, es robo. Como ya vimos, en el camino del delito existe la fase de agotamiento, el cual es lo que yo quiero hacer con este bien. Si yo robé para luego venderlo, el venderlo es parte del robo y se queda en robo. Si roban una moto y luego yo negocio rescate, que recordemos que es una de sus modalidades, ayudar a negociar rescate, ahí sería recepción, porque yo no cometí el delito de robo. Ahora, si roban una moto y luego yo negocio rescate mediante amenaza o destrucción, es extorsión. Porque hay una amenaza contra la persona o el objeto, en este caso la moto. Ya no sería recepción porque se le suma este elemento de violencia. En cambio, en los verbos rectores no hay violencia, como pueden darse cuenta, ¿no? No hay violencia. Cuando ya se llega a ese punto de amenazar, se vuelve extorsión. Y por último, si se roba una moto y yo negocio de rescate, utilizo violencia o amenaza
diciendo que lo voy a destruir o desaparecer. Pero dicha amenaza no es posible de ejecutar, es estafa. Es estafa. Porque no se tienen los medios idóneos y tampoco está induciendo a la otra persona a engaño. Toda una vaina. Toda una vaina. Ya vamos a pasar con el siguiente. A ver, ¿por qué se dice que es un delito de referencia? ¿Por qué se dice que el delito de recepción es un delito de referencia? Pues porque siempre tiene que estar, porque siempre tiene que ocurrir un delito para que este delito exista. Siempre tuvo que haber ocurrido un delito. Está en su misma definición. Ya, ahora pasemos con elementos de la estafa. Inducir o mantener en error a la víctima. Cuando, cuando uno quiere, quiere estafar, tiene que ocasionar una circunstancia en la cual haga que la otra persona caiga en error. Y no solamente eso, sino que el error, la circunstancia que tengo que crear, tiene que superar el riesgo permitido. Es por eso que si te aparece un anuncio de te vamos a regalar $100, solamente dónanos cierta cantidad, vamos a duplicar tu dinero. Vamos a duplicar tu dinero en 2 días y así muchos anuncios, bamba. No llegue a volverse estafa, porque la creación del error de la mentira que estás diciendo, si bien te mentió, te indujo a ese error, no fue, no fue un engaño suficiente, no fue un engaño que digamos cualquier persona en su sano juicio no creería en eso. Por ese mismo motivo es que se sigue cometiendo este tipo de publicidades y no llegan a nada porque todos son archivados. Bueno, regresando al principio, se induce o se mantiene en error a la víctima y dicha circunstancia tiene que ser, superando el ego permitido, debe originar sí o sí una disposición patrimonial, es decir, que la persona se vaya la plata, y a su vez dicha disposición patrimonial tiene que causarle un perjuicio económico. Por aquí debe estar. Debe de conllevar un perjuicio. Entonces, pues, en sí todos esos elementos están relacionados. Lo primero es la creación de la circunstancia. Crear un contexto donde tú puedas caer y que sea muy elaborado. Lo que hace que tú entres en error. Ya sea lo mantienes, no, lo caíste ahí, o la otra persona hace que te mantienes. Por ejemplo, su cómplice le ayuda a mantener esta mentira. Y ahora, luego de haber creado este error, tú dispones una parte del patrimonio, dispones patrimonio, ya sea tus ahorros, ya sea tu casa, ya sea tu auto, dispones patrimonio y por último, esto tiene que ocasionarte un perjuicio. Como ven, es seguidito, estos serían los elementos y precisamente los elementos de la estafa que van en secuencia. ¿Qué es el estelionato? El estelionato es una forma específica de defraudación. La recepción, la estafa y las son defraudaciones. Son defraudaciones. Entonces estamos aquí ante un género especie. Y un tipo de especie muy parecido a la estafa es el estelionato. Sucede cuando se vende o grama como bienes los que son litigios o están embargados o grabados, ¿no? Se está debatiendo quién es el dueño de este auto, ¿no? Por sucesión intestada. El padre muere, deja todos sus bienes y nadie está con certeza de qué bien le pertenece a cuál. Entonces se debate, se va a un proceso civil, si es que no se resuelve por conciliación, claro. Y en eso, un pata aprovecha y vende el carro. Pero que no sabíamos que era tuyo. Tú no tienes certeza de que era tuyo. O por otro lado, te están embargando, ¿no? En proceso civil estamos llevando embargo hasta la sopa. No puedes disponer de ese bien, no puedes. Pero aún así lo haces, lo vendes. Entonces,
ahí es donde se está cometiendo esta defraudación. Es un delito muy específico que por eso lo toca por encima, pero que es necesario mencionarlo, ¿no? Otras defraudaciones, no tenemos el fraude procesal, firmar en blanco o extensión de documento, generando gastos a sobreprecios y el estelionato, ¿no? El estelionato. De esto puede preguntar, o sea, de todo lo que viene, recordemos que son 10 preguntas, yo pienso que va a venir las preguntas de los temas centrales, recepción, estafa, y de todas estas, como resaltó en su diapositiva, mencionó el estilionato, por lo que yo opino que tiene que repasarse una que otra vez, ¿no? Vender algo que no debías vender por estar en un proceso judicial, ya sea de embargo, ya sea en litigio. Eso sería el estilionato. Fraude en la administración de personas jurídicas, no sujeto activo especial, solo puede ser representante o administrador. Bien. Bueno chicos, me dan un momento. Ahorita vuelvo, no se preocupen. Bueno, continuando con el curso, tenemos los elementos de la extorsión: violencia o amenaza, obligar a entregar, una ventaja económica indebida, u otra de cualquier índole, para sí o para otro. El punto más fácil de resaltar aquí es de que ese cualquier índole debe de ser económico, porque estamos en delitos patrimoniales, y si bien te pueden extorsionar para que reveles cierta información, para que haga cierta cosa, si este no es patrimonial, no puede entrar dentro del delito de extorsión, a pesar de que diga o cualquier otra índole. Al investigar sobre este delito,
siempre se me relaciona, ¿cuál es la diferencia real con el robo? O sea, si uno saca una pistola en la calle, la clásica, te está amenazando y te está obligando a entregar tu celular, por ejemplo, y se está beneficiando él u otra persona. Entonces, si se dan cuenta, para mí es prácticamente igual a este delito, el robo, pero ¿dónde radicaría su diferencia? La misma pena se aplica, esto es en el tipo, ¿no? La misma, vamos a ver antes. La misma pena se aplica cuando se obliga a otro a aceptar dinero y que eso se beneficie a uno o un tercero, ¿no? Mm, claro, porque en un caso, yo sustraigo dinero para beneficiar a otra persona, sería extorsión. Pero ahora, si yo sustraigo dinero y obligo a otra persona a aceptar ese dinero para a la vez beneficiarme, ahí también se da extorsión. También es extorsión brindar información para facilitar la ejecución del delito. También es extorsión, o bueno, será sancionado con la misma pena de extorsión, organizar tomas para obtener beneficio indebido de autoridades. Todo eso está en el código y está dicho de una manera muy larga, pero se puede concretar y memorizar de esta manera más sencilla. El funcionario que participa en una huelga para obtener un beneficio público, ¿no? Esto puede tener una intención de evitar que básicamente se hagan huelgas, porque están tomando la vía pública, por ejemplo. La otra vez tomaron la puerta 2 y en ese sentido, pues suponiendo que están exigiendo algo como algún tipo de dinero que los beneficiara, tipo, yo que sé, más raciones, más plata para raciones. Ahí ya los pueden, es la excusa, ¿no? Para agarrarlos y decir en sospecha de. ¿Qué es el secuestro extorsivo? También es una pregunta que muy, muy, muy posiblemente venga. ¿Por qué? Porque ya lo hice el año pasado y lo recalcó hasta muchas veces lo recalcó. ¿Qué pasa si es que a alguien agarran, lo secuestran y a cambio de eso piden dinero? Recordemos que el secuestro es limitar la libertad de alguien. Si yo lo agarro, lo amarro y lo encierro, estoy cometiendo secuestro. Ahora agreguémosle a esto que llama para pedir plata. Es un secuestro extorsivo esto. Pero ante la pregunta, ¿viene siendo secuestro o viene siendo extorsión? En la diferencia de tiempos, sí está muy cerca. La diferencia entre extorsión y y robo. Está muy cerca la extorsión y el robo. Pero imagínate que te llaman y te extorsionan, ¿no? Tipo te dicen, vamos a revelar un secreto, vamos a, pucha, porque es una amenaza, ¿no? Bueno, vamos a ir a tu casa y vamos a disparar. Pero ahorita mismo, sin cortar la llamada, deposítanos 100 soles, ¿no? Deposítanos 1000 soles. Es algo que se puede hacer, ¿no? Ya, pero ¿qué es el secuestro extorsivo? Es secuestrar a alguien con el propósito de obtener una ventaja económica indebida, como ya se dijo anteriormente. Es básicamente secuestrar. Si ya estuviste el anterior año con Pérez López, secuestrar es limitar a la libertad de alguien. Pero esto con el propósito de una ventaja económica. ¿Por qué? Porque al igual de que cualquier otra índole debe de ser económica, aquí estamos protegiendo el patrimonio. Y esta persona está secuestrando, no para limitar la libertad de alguien, está secuestrando para obtener plata. Entonces lo que hay que proteger es la plata misma. Suena mal, ¿no? Pero está cometiendo un robo que afecta a eso. En sí se queda, ¿no? Afecta a la libertad, sí, pero que el ánimos, siempre hay que ir al ánimos, es económico. Un secuestro extorsivo es extorsión, no es secuestro, es una variante de la extorsión, no del secuestro.
Hay varias escalas de pena, ¿no? Tenemos el tipo base de 10 a 15 años. Algo para mencionar rápidamente, ¿no? Hay una variante que es de 15 a 25 y luego de 20 a 30 y con casi iguales, ¿no? A mano armada tenemos todo tipo de armas. Arma de fuego, tenemos un arma de fuego en específico. Si es un arma de fuego falsa, como un fogueo, no es arma de fuego sencillamente, pero sí es un arma. Participando de dos o más personas, en la participación concurren los autores del delito y también los cómplices. Entonces, habiendo dos de ellos o más, como, como alguien que brinde la información, el otro que chantaje, que amenaza, y el último que va y lanza balas al aire, hay participación de varios. En cambio, por otro lado, aquí en cometido por dos o más personas se refieren a quienes hacen el acto de extorsión en sí, ejecutan la violencia y en la parte la obligación de entregar el dinero. O sea, no hay cómplices, sino aquí todos son autores. Cadena perpetua. ¿Cuándo se da la cadena perpetua? Por la condición de la víctima. Más que nada, ¿no? Menor de edad, discapacidad, lesiones graves, con la participación de menor de edad. En mi experiencia, Pérez, al inicio nomás, bueno, mi comentario es que de agravantes no se memoricen mucho. En uno que otro caso en puntual. Y como lo puso tanto en su diapositiva, si esto resaltó, yo puedo deducir que aproximadamente acá podría haber una pregunta. Eso y en robo agravado, que mencioné también las que él resalta ciertas agravantes, por lo que no hay que memorizarse. En este caso podría haber 30 agravantes, creo. No hay que memorizarse todas, sino las que él resalta. Y podría preguntar más de cadena perpetua, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con el robo? El robo es un hurto con violencia. Es un hurto con violencia hacia la persona, falta poner ahí, ¿no? En cambio, la extorsión es una coacción con una finalidad lucrativa. El verbo rector aquí es obligar a entregar. En la extorsión, obligar a entregar. Estamos violentando su libertad para el patrimonio. En cambio, en el robo se está hurtando con violencia. ¿Qué pasa si yo saco un arma y te pido tu celular? Yo te lo pido, pero para sustraértelo. Que recordemos que la sustracción es el desplazamiento material del bien. Te lo estoy quitando a ti de tu bolsillo mediante la pistola para llevármelo a mi casa y disponer de él. Hay sustracción. En cambio, en la extorsión no hay eso, sino de que mediante la coacción obligo a la otra persona a entregar. Y sí, a consecuencia de eso es que se da de que uno es instantáneo, no debe de estar en el momento, no hay una sustracción que comienza hoy y acaba el próximo mes, cosa que sí podría haber en la extorsión. La violencia y la amenaza resultan aplicadas para desquebrajar la libertad, para que en un futuro se obtenga ese beneficio económico. En ambos casos, sus similitudes, es que la violencia de amenaza debe superar el riesgo permitido. Una amenaza de robo debe de ser real y una amenaza de extorsión debe ser a su vez real. Pucha, no sé, que te llamen y te digan hemos secuestrado, porque si han secuestrado a, yo qué sé, no sé, a tu hijo. Hemos secuestrado a tu hijo, danos 1.000 soles. Y efectivamente la persona va y paga 1.000 soles. Pero resulta de que en la investigación el pata no tenía hijo. O lo mismo con los perritos, ¿no? Para hacer más. Hemos secuestrado al perrito de tus hijos. Y el pata que es tan descuidado, no existió ese perro. Entonces es una mentira no creíble. Que sí ha habido casos similares. Y sencillamente no entra aquí, no es extorsión. Al igual que en armas falsas, que se notan que son bien falsas. Extorsiones falsas, que se nota que son falsas, no entra. Tienen que superar el riesgo permitido. Y en ambos casos se ejecuta con la consumación de... Se consuma con la disposición del bien. Se consuma con la posibilidad de disponer de él. Entonces, si yo te llamo y te digo, pues págame o disparo en tu local, es la ejecución. Y si ahí te chapan, queda en tentativa. Hay
una pena menor. Y en otros casos, pues no, cuando finalmente hasta pueden salir y disparar en el local, literal. O hasta pueden ir y, pucha, ¿cómo decirlo? Causarte lesiones. Pero se consume la extorsión cuando finalmente pierdes plata. Es el mismo ejemplo algo irrisorio con el tema del robo. Porque pueden ir matarte, pero si te chapan al momento, como no dispusiste del bien, queda en tentativa. Entonces es un poco chistoso, ¿no? Bueno, en algunos casos sirve, en otros casos no, pero es lo que hay. Por último tenemos chantaje. Como penúltimo tenemos chantaje, ¿no? El verbo lector es hacer saber al otro qué. Es un delito instantáneo. Basta con que yo te escriba el mensaje. ¿Y de qué te voy a hacer saber? De que voy a publicar, de que voy a denunciar, que voy a revelar un hecho que a ti te afecte, ya sea en una u otra manera. Pero estamos en delitos patrimoniales. Siempre tengan presente eso. La intención es la plata. No es hacerte daño, es la plata. Tiene que tener metido un ánimo de lucro, ¿no? Tengo que amenazarte, tengo que hacerte saber, basta, ¿no? Te hago saber una amenaza, ¿no? Te hago saber que mañana voy a publicar, pucha, yo qué sé, ¿no? De que tu abuelo fue de Sendero Luminoso, ¿no? Y eso te puede perjudicar, ¿no? Dame 100 soles. Ahí tenemos una amenaza, te dice saber una conducta y sobre todo el objetivo del lucro. Y es un delito de mera actividad. Y también distinguirlos, ¿no? Porque en uno se usa la violencia o amenaza y el otro basta con hacer saber. Sabes saber que voy a publicar esto o el otro. Bueno, en la usurpación ya hemos mencionado de qué tratan las circunstancias. No solamente está este tema de apropiarse, o sea, entrar a la fuerza. Para mí uno de los casos más curiosos es de los linderos que pasa en la sierra, donde cada uno tiene su propiedad no limitado como aquí, ¿no? De casa a casa, sino tienes un campazo, un campo grande y cada uno tiene sus linderos delimitados. Entonces, si yo quiero agrandar mi lindero, lo modifico un poquito y ya obtengo lo del otro. Eso es usurpación. Luego tenemos otra, ingresar ilegítimamente a un bien inmueble mediante actos ocultos o ausencia de poseedor y con precauciones para asegurar el desconocimiento del mismo entran dentro de lo que es el secreto, de lo que es la clandestinidad. Eso básicamente lo encierra. Y las últimas dos modalidades se concretizan en violencia contra la persona o el bien para despojar de la posesión su bien, para perturbar su posesión del bien. Así que, más que propiedad, es posesión. En todos estos casos, es esto. ¿Y por qué es importante resaltarlo? Porque en este caso, las víctimas, el sujeto pasivo puede ser cualquiera, siempre y cuando sea un poseedor, incluso un poseedor precario o también un coposeedor. Y el sujeto activo puede ser cualquiera, incluso el propietario. Incluso el propietario. Si tenemos a un casero y a un inquilino, le paga, ¿no? Está en su legítimo derecho de tener el arrendamiento. Entonces, si el casero va y dice, no, yo soy el propietario, yo te voto cuando quiero, está metiendo una usurpación y trae matones y te bota a la calle, está cometiendo un delito. Delito de usurpación. O por otro lado, sencillamente el pata no paga, el pata es moroso, no dice, no, no, te voy a pagar y me voy a quedar acá. Y el casero manda a sus matones a votarlo. Y curiosamente esa persona morosa denuncia y le dan la razón. ¿Por qué? Porque desposeyó, le despojó de la posesión a ese poseedor precario. Y eso puede sonar bien injusto. Puede sonar bien injusto, pero es así, ¿no? Porque el bien jurídico aquí protegido es la posesión pacífica. En síntesis, no se discute si la posesión es lícita o no, sino
si es pacífica. Esa es la que se tiene presente para mantener decir que no estoy utilizando violencia. No puede ser ilícita, puedo ser precario, pero lo estoy manteniendo en pacífico. Claro que aquí también tendré que ir la defensa procesal extrajudicial, que nomás por mencionar encima, sí, si yo veo que alguien está despojando mi propiedad, tipo se mete y se cuela, yo tengo 15 días para actuar fuera de estos rangos legales, penales, para votarlo a con fuerza, con violencia. Sin embargo, si ya pasan estos 15 días, ahí sí, pues no. Entonces, si yo despojo, hasta incluso le perturbo la posesión a alguien que se metió de mi casa ilegítimamente, y ya pasaron 15 días, es decir, no me ampara la defensa procesal extrajudicial, ya puedo irme preso. El elemento subjetivo, ¿qué es lo que se busca? Como ya mencionamos al inicio, no basta solo con precisamente perturbar la posesión del bien, no basta solo con desposeerlo, sino que a su vez tiene que estar el elemento de qué, del despojo. A diferencia de los anteriores, no es el ánimo de apropiación, sino basta y sobra con despojar a la otra persona, para que así yo tenga la posesión del bien, no el aprovechamiento que viene a ser propiedad, sino de yo tener la posesión del bien. Sobre los supuestos donde se ejerce violencia, debe estar destinada a desposeer al quien está legitimado para tenerlo, ¿no? Otro elemento subjetivo, que la propiedad o posesión del inmueble pertenezca a un tercero, es decir, saber que es ajeno, tener el conocimiento de que no es mío. Y por último, que está ingresando o perturbando de manera ilegítima. Bueno, no que sea mío, sino más bien de que lo está poseyendo alguien más. Ese sería, tomé 15 acá, ¿no? Que lo está poseyendo alguien más. Que está ingresando o perturbando de manera ilegítima. Esos puntos son los que tienen que saber. Porque un inquilino, en el caso del casero, muchas veces puede ser resuelto mediante... ¿Mediante qué? Mediante defensa posesoria extrajudicial. Pero el inquilino no ha ejercido violencia, se ha quedado en su casa, no ha violentado el esto. Entonces, cuando el casero manda sus batones a botar al moroso, está cometiendo el delito de usurpación. Sin embargo, uno podría argumentar, pues, no, de que no tenía conocimiento de lo que hacía legítimo. Es más, yo leí el Código Civil y decía que sí se podía. Pero ahí está incurriendo entonces en un error de tipo vencible. Y la usurpación pasa a catalogarse como culposa, ya que él tenía el deber de revisar los códigos penales, el deber de asesorarse bien. Pero, como no hay usurpación culposa, queda impune. Esa sería una manera de zafar eso. El profesor no menciona las modalidades de agravio, que también son varias, así que no la vamos a tocar. Por último, daños, ¿no? Ya es dañar, destruir, inutilizar, bien mueble o ajeno. El bien jurídico viene siendo la propiedad. El elemento objetivo es dañar, dañar, dañar. Porque gran parte de todos los delitos que hemos visto, como la usurpación, el robo, el hurto, la posesión ilícita, tienen otros fines, pero en todos ellos terminan dañándose el bien, en un otro sentido, por el jaloneo, por el arrebatamiento, porque quieren entrar a la casa, se terminan dañando cosas. Pero ese no era el objetivo principal. En cambio, si existía el objetivo principal de dañar, ahí sí estamos en daños. El requisito extra es que el valor del bien debe ser mayor del 10% de la OIT, como vimos en el delito de hurto. Como vimos en el delito de hurto, tiene que pasar esa medida para finalmente considerarse como delito. Si es menor, es falta. La excusa absolutoria, ¿no? ¿En qué casos, no? ¿Qué delitos entran? Entran el hurto, la apropiación, las defraudaciones, todas las que hemos visto, y los daños entre personas, ya sea cónyuges, convivientes, ascendientes, descendientes, afines en línea recta. Ya toda esta parte es memorística, ¿no? ¿Cuándo se aplica? Hay que un poco de sentido común y recordar que el derecho penal es de última ratio. Si un hermano te roba 100 soles, bueno, en este caso te roba 1000 lucas,
te roba tu laptop, te jala tu ropa, te lo hurta, pues, ¿no? Este, Resuélvanlo ustedes. Lo mismo si pasa entre personas casadas, ¿no? Que comparten cuenta bancaria y la pareja, pucha, agarró 1000 soles y se lo gastó en la Play 5, ¿no? Arréglenlas ustedes. Fue un hurto, ¿no? Lo mismo con la apropiación, te lo presto y nunca me lo devuelves, la clásica, ¿no? Entre hermanos sobre todo, no te la devuelven. Y también involucra a los hermanos y primos, ¿no? Ahí, en lugar de memorizar es ver, ¿no? Y si te dan cuenta, estos delitos no son pluriofensivos, es decir, no hay violencia, solamente afecta el patrimonio, tu integridad, tu libertad, todo lo demás queda. En el hurto, la apropiación, la defraudación y daños. Solamente violenta el patrimonio. No son pluriofensivos. Por lo tanto, son mínimos, se podría decir, ¿no? ¿En qué situación implica? Pues si en contextos de violencia contra las mujeres o integrantes del grupo familiar. En ese caso no aplica la excusa absolutoria a pesar de haber cometido los dos anteriores. Formas atenuadas, ya no absolutorias, ¿no? Se reduce un sexto si es que el valor de lo dañado es inferior al 5%, la violencia o amenaza haya sido mínima, las armas hayan sido simuladas o inservibles. Se reduce un séptimo de la pena si la reparación de los daños fue instantánea, tipo, no sé, tuve la intención de destruirlo, tuve un arrebato de ira y agarré tu auto y le tiré una piedra, pues, ¿no? Pero unas horas después digo, pucha, me arrepiento, se te voy a pagar, ¿no? Y le paga. Pero igual pone la denuncia, ¿no? Uno podría argumentar que tuvo... Esto sirve porque es un impulso emocional, ahí está. Y eso sirve como atenuante. Devolución del bien en iguales circunstancias, ¿no? Igual se dan estas cosas, ¿no? Cuando uno tiene una intención de dañar, pues lo daña y ya queda, ¿no? No se arrepiente al momento, más bien por un impulso emocional. Cuando aplica cuando son residentes o habituales, no aplica estas formas agravadas cuando es robo a mano armada, de nuevo, es pluriofensivo. La extorsión agravada es pluriofensivo y la usurpación agravada es pluriofensivo. En todos esos hay violencia contra la persona. Entonces, más que memorizar, es preguntarse si este delito violentó más bienes jurídicos que el de la propiedad. Y eso sería todo. Eso sería todo, chicos, de verdad. Voy haciendo mi cherry. Voy haciendo mi cherry. Yo en lo personal lo que les recomendaría era entonces, como conclusión de toda esta asesoría, es aprenderse el de hurto. Apréndanse el delito de hurto y ya de ahí sale robo y de ahí sale alguna otra apropiación. También lo que podrían tener muy en cuenta es el ánimo de qué delito se quiere cometer, porque ese ánimo es trascendental al momento de determinar el iter criminis, ¿no? El camino del delito, para de esa manera también desarrollar la recepción, que la recepción es un delito muy muy concreto, ya que involucra sí o sí a otro delito, pero hay que saber que no es que no pueden ser el mismo autor en base al ánimo, pues, ¿no? Y nada, como les mencioné, el profesor más se enfoca en temas tipo de los elementos de los delitos. Entonces, eso apréndanselo bien y lo demás sale a... Se pasa solo. Se pasa solo. Entonces, chicos, si alguien tiene alguna pregunta que hacer, alguna apreciación, sería... Yo lo valoraría. Entonces, todo haciendo bien. De igual forma, si alguien quiere un libro, también se valoraría. Bueno, chicos, entonces eso sería todo. Muchas gracias. Los veo en el examen y mucha suerte a todos. Recuerden comprar un libro.